Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy jueves vocacional, jueves 9 de agosto, hoy la palabra de Dios nos lanza esta pregunta hermosa, que es la pregunta que Jesús le hace a los discípulos. Primero viene una pregunta general. La pregunta es: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo?, le dice Jesús a sus discípulos. Y parece que habían buenos comentarios de Jesús. Y empiezan diciendo los discípulos: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otro que alguno de los profetas que debería venir. Eso es lo que dice la gente. Reconocen a Jesús como una persona extraordinaria, como una persona que viene de parte de Dios, que habla de parte de Dios. Y entonces luego viene la pregunta de Jesús, todavía una pregunta ya más personal, una pregunta para el amigo, para aquel que vive, para aquel que come con él, para aquel que comparte con el Señor. Y la pregunta es a sus discípulos: bueno, ya sé lo que dice la gente, ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro toma la palabra. Pedro es el líder del grupo y toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice: te felicito, Pedro, dichoso tú, porque has respondido, y lo que has respondido no ha sido revelado por hombre, sino que ha sido revelado por Dios. Y entonces le dice: por esa respuesta que tú das tienes un premio. Tú eres Pedro, eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del mal no prevalecerán sobre ella. Lo que ates y lo que desates, lo que ates en la tierra, atado en el cielo. Lo que desates en la tierra, desatado en el cielo. Y ahí le da la autoridad el Señor a Pedro. Y Pedro es el que recibe la autoridad de parte de Jesús para llevar a cabo y para llevar adelante la obra que el Señor tenía pensada en su iglesia. Y por eso Pedro se reconoce como el líder de los apóstoles. Una vez que falta el maestro, una vez que falta Jesús, Pedro se convierte en el líder del grupo. Pedro es el que lleva la responsabilidad. Pero hay otro momento bonito, que es la debilidad humana. Si primero el Señor lo felicitó a Pedro por lo que acababa de responder, porque había sido iluminado por el Espíritu Santo, luego Pedro se dejó llevar por el mero impulso humano, por el mero instinto humano, y luego le dice Jesús: pero el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que padecer y tiene que morir crucificado. Pero Pedro lo llama aparte y le dice: Señor, eso no lo permita Dios, no quiera Dios que pase esas cosas. Y luego el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque tus planes no son los planes de Dios y estás hablando como hablaría cualquier hombre, porque tú piensas y no quieres separarte del Maestro, porque tú quieres quedarte siempre al lado del Maestro.
y es preciso que el Hijo del Hombre muera para que dé vida eterna y salvación al mundo. Y entonces por eso Jesús le da como este regaño a Pedro, pero en realidad no es un regaño, sino que es el llamado de atención para decir: no trunquemos los planes de Dios en nuestra vida, dejemos que la voluntad de nuestro Padre Celestial se cumpla en nosotros. Dos momentos bonitos para reflexionar, y el primero es: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Qué bueno que como Pedro reconozcamos al Señor. Qué bueno que dejemos que el Señor sea el que nos comunique ese amor y esa misericordia y lo podamos reconocer actuando y presente en medio de nosotros. Y lo segundo, que no trunquemos los planes de Dios. Cuando Dios habla, nosotros como hijos de Él escuchamos, obedecemos y ponemos en práctica lo que Dios nos manda. Dios nos bendiga en este día. Derrame bendiciones sobre todos nosotros, sobre todos nuestros sueños y proyectos, en los que cumplen años, en aquellos que confían en nuestras oraciones, en aquellos que están pasando momentos difíciles en su vida. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.